Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de electrotecnia para tercer año de bachillerato. Los temas que veremos en esta clase son amplificadores y multivibradores. Primero, amplificadores. La misión de un amplificador es recibir una señal eléctrica de uno de los componentes del sistema y aumentar su valor para que pueda ser utilizada por algún otro elemento o alguna otra etapa. Amplificador con transistores. Por ejemplo, nosotros podemos tener un amplificador de unión NPN, vamos a explicar de qué se trata esta unión. Hace referencia a los sustratos que se encuentran intrínsecos o dentro del transistor, dentro del encapsulado, y NPN son las polaridades, negativo, positivo y negativo. Se coloca una capa delgada de un semiconductor P en la base, entre dos semiconductores tipo N, emisor y colector. La base se mantiene a un potencial positivo B pequeño respecto del emisor, y el colector se mantiene a un potencial positivo B' pequeño respecto de la base. Aplicando un potencial variable entre el emisor y la base puede regularse el flujo de electrones entre el emisor y el colector. De esta forma la unión NPN funciona como amplificador. ¿Cómo se interpreta esto? Lo que el transistor hace es que si yo regulo la cantidad de corriente que envío por la base, pues yo puedo tener un control sobre la cantidad de corriente que voy a tener entre colector y emisor. ¿Sí? Entonces, polarizando base con emisor, yo tendré una corriente entre emisor y colector. Y como va a haber una especie de control proporcional, yo podría estar amplificando la señal que ingresa por la base, obteniendo una señal amplificada entre colector y emisor. Y ese es el principio de un amplificador por transistores. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema sencillo de un amplificador de audio. En este caso, la señal de audio ingresa por esta terminal. Tenemos una resistencia, un potenciómetro que nos va a ayudar a regular el volumen, porque a mayor resistencia la señal se va a hacer más débil y menor resistencia va a entrar con mayor fluidez, más potencia, entonces va a tener más volumen. Este pequeño capacitor solo es para acoplar impedancias y la señal ingresa por la base del transistor. Todos los elementos que son capacitores, resistores, son para polarizar el transistor, para que el transistor trabaje en la zona lineal que nos permita amplificar la señal de entrada. Pero esta señal de entrada va a ingresar por la base y saldrá, como se observa, por el colector. Ya por el colector sale amplificada y se dirige hacia el parlante, que en este caso también está conectado directamente a la señal de alimentación, y así es como se va a amplificar la señal. Entonces, aunque la señal de audio inicial sea muy pequeña, esas pequeñas variaciones van a ingresar por la base, y en función de esas variaciones se va a obtener una señal a la salida con las mismas variaciones, pero con un nivel de voltaje mayor que permitirá excitar el bobinado del parlante y generar el sonido, ¿no? Así es como trabaja un amplificador por transistores. Este tipo de amplificadores, que son muy sencillos, a base de solo un transistor, puede estar sujeto a ciertas cuestiones como lo que vendría a ser la distorsión. Entre los tipos de distorsión podemos tener la armónica y la de fase. ¿Qué es la distorsión armónica? Es cuando la forma de la señal de salida es diferente a la señal de la entrada. La distorsión de fase, en cambio, está relacionada con la diferencia de los tiempos de retraso del amplificador para frecuencias diferentes, es decir, cuando la señal está desfasada, hay un retraso en el tiempo. Ya, amplificador operacional. Ya lo habíamos revisado en la clase anterior, pero vamos a revisarlo de nuevo porque el amplificador operacional o OP-AMP también se puede emplear como un amplificador y tiene distintas aplicaciones. Los amplificadores operacionales, también conocidos como OP-AMPs, por sus siglas en inglés Operational Amplifier, son dispositivos compactos, activos y lineales de alta ganancia, diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Un amplificador operacional está compuesto por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida, como se describe más adelante. La salida es la diferencia de dos entradas multiplicada por un factor G, ganancia,
que sería voltaje de salida es igual a la ganancia por V más menos V menos. Significa que la señal que yo tengo a la salida de mi amplificador operacional se define como la resta diferencial de las señales que se inyectan en las entradas multiplicada por la ganancia. ¿Ya? Ahora vamos a tener dos tipos de amplificadores que podemos diseñar con los op-amps: el amplificador no inversor y el amplificador inversor. Primero revisemos el amplificador no inversor. En el modo amplificador no inversor, la tensión de salida varía con la misma polaridad que la tensión de entrada. La ecuación de ganancia para esta configuración es la siguiente. Aquí tenemos el voltaje de salida es igual a la ganancia por la resta de los voltajes que se obtienen por el pin más y el menos. Esos dos pines son los que se muestran aquí, más y menos, más y menos. Listo. Ahora, sin embargo, en este circuito V menos es una función de Vout debido a la realimentación negativa a través de la red constituida por R1 y R2, donde R1 y R2 forman un divisor de tensión. Y como V menos es una entrada de alta impedancia, no hay efecto de carga. Aquí tenemos la topología del amplificador, en este caso el amplificador no inversor. Se le llama no inversor porque, como se observa, la señal de entrada va a ingresar por el pin más, por ende no se va a invertir, no es una entrada negada. Y la configuración que se muestra acá de R2 como una resistencia retroalimentada y R1 una resistencia aterrizada es la configuración que se debe hacer para que el op-amp trabaje como amplificador, en este caso amplificador no inversor. En este caso la función o la fórmula que nos va a relacionar el voltaje de entrada con el de salida es esta. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por 1 más R2 sobre R1. ¿Sí? Es decir, si yo quisiera definir, por ejemplo, cuánto quiero que se incremente mi voltaje de salida a partir de un voltaje de entrada, o por ejemplo si yo le ingreso un voltaje de 2 voltios, yo reemplazaría aquí 2 voltios, el alimento obviamente con unos 15 voltios diferenciales al op-amp, y yo me pregunto cuánto quiero que se incremente. Entonces yo reemplazo valores de resistencia para obtener un voltaje de salida. Entonces esta ecuación nos permitiría a nosotros poder maniobrar cuánto va a incrementarse la señal de entrada con nuestro amplificador operacional, manipulando de los valores de estas resistencias. Ya, ahora vamos a tener otro amplificador, el amplificador inversor. También es un amplificador, pero en este caso la señal de entrada se invierte. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, en el modo amplificador inversor la tensión de salida varía con polaridad opuesta a la tensión de entrada. Tiene esta fórmula o expresión: voltaje de salida es igual a la ganancia por la diferencia de las señales, ¿no?, de entrada. ¿Por qué la señal se invierte? ¿Por qué la señal se invierte? Por aquí está la expresión, miren, voltaje de salida es igual a menos el voltaje de entrada por la resistencia retroalimentada de RF sobre la resistencia de entrada de RIN. Se invierte porque la señal de entrada aquí va a entrar por el pin menos, ¿sí ven? Por la entrada del pin menos. Entonces, si entra por la entrada del pin menos, la señal de entrada se va a invertir. Por eso se llama amplificador inversor. Amplifica, ¿verdad? Pero la señal se invierte. Tiene esta fórmula para obtener la señal de salida. La señal de salida es igual, vamos a acomodarlo mejor. Un momento. La señal de salida es igual, ya, hay que darle más espacio. Ahí está mejor. La señal de salida es igual a menos la señal de entrada, que es el voltaje de entrada, por la señal por la resistencia de retroalimentación dividido por la resistencia de entrada. Entonces, este amplificador también amplifica, obviamente, pero la diferencia es que la señal de entrada se va a invertir con respecto a lo normal, ¿no? Se va a invertir. De igual manera, esta expresión de aquí nos sirve a nosotros para poder determinar, para que nosotros podamos determinar cuánto va a ser la ganancia, por así decirlo, de nuestro sistema. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un voltaje de entrada de 2 voltios y quiero que se duplique
que llega a ser 4. Entonces acá quiero que salga un voltaje de 4. Yo puedo colocar las resistencias aquí, voy tanteando con los valores de resistencia. Por ejemplo, puedo poner a RI una de 100 ohmios y despejo RF para saber cuánto tendría que comprar la resistencia RF para que se incremente mi voltaje tantas veces. Entonces para eso sirve esta fórmula, para poder determinar a partir de las resistencias RF y RI, o la resistencia de retroalimentación y la de entrada, cuánto quiero yo que sea mi ganancia. Aquí también podemos decir que ya directamente la ganancia es RF sobre RI. Si quiero una ganancia del doble, podría ser colocar una resistencia de 200 sobre 100, porque 200 dividido para 100 me queda 2, tendré una ganancia del doble, por así decirlo. Ya, lo siguiente es esto. No está de más poder obtener una idea de lo que vendría a ser el encapsulado, en este caso el LM324, y cómo se identifican cada uno de sus pines o terminales, como se muestra aquí. Aquí tenemos el LM324, los pines se cuentan de esta forma. Esta curvatura que se encuentra aquí es la muesca que se encuentra aquí en el encapsulado en físico. Y se encuentran los pines de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. También el pin 4 es para alimentación positiva y el pin 11 es para alimentación negativa. Este integrado utiliza una alimentación dual, es decir, voltaje positivo y negativo. La alimentación dual no es lo mismo que una batería monofásica que entrega positivo y tierra, no es lo mismo, ya vamos a explicar por qué. Y aquí nosotros podemos ver que este integrado tiene 4 compuertas: 1, 2, 3 y 4. Aquí se encuentra la salida de una compuerta y las dos entradas de una compuerta. Y tendría la entrada negativa y acá tendría la entrada positiva. Esto que se encuentra aquí es un OP-Amp, o sea, esto de aquí, un OP-Amp, un amplificador operacional. Este triangulito, que es el amplificador operacional, es lo mismo que se encuentra aquí. Entonces nosotros podemos decir que este integrado, el LM324, tiene 4 amplificadores operacionales dentro de sí mismo, que nosotros podemos aprovechar. Para utilizar solo procedemos a alimentar el circuito, y luego que lo alimentamos procedemos ya a cablear cada uno de las entradas y salidas de nuestro amplificador operacional y lo procedemos a utilizar. Ahora vamos a explicar brevemente lo que es una fuente dual, porque la necesitamos para poder hacer trabajar nuestro amplificador operacional, ¿sí? Una fuente dual es una fuente que puede entregar voltaje positivo, voltaje negativo y también tener un terminal a tierra. Para armar una fuente dual ustedes necesitan dos fuentes normales. En este caso podrían ser dos baterías de 9 voltios, las baterías de 9 voltios comunes y corrientes que ustedes ya conocen. Lo que tienen que hacer es lo siguiente: van a conectar de la siguiente manera. Un terminal positivo con un terminal negativo de la fuente. O sea, la fuente de alimentación de ley tiene que tener, obligatoriamente tiene un terminal positivo y negativo. Ustedes van a conectar el negativo de una con el positivo de la otra. El negativo de una con el positivo de la otra. Listo. Ahora ustedes tienen que hacer esta conexión. Van a conectar el negativo con el positivo, el negativo del una con la positiva de la otra, el negativo del uno con el positivo de la otra. Ustedes conectan el negativo de la una con la positiva de la otra, ese terminal común se va a convertir en tierra. El negativo de la una con el positivo de la otra, ese terminal común se va a convertir en tierra. El positivo que sobra de la primera va a ser más VCC y el negativo que sobra de la segunda va a ser menos VCC.
De esa forma tienen una fuente dual, donde van a tener un tierra que es el punto donde están conectados el positivo y el negativo de cada fuente independiente, y van a tener un menos BCC y un más BCC. Y esa es una fuente dual, lo que necesitan para alimentar el LM324. Acá tenemos un esquema de un amplificador, en este caso un amplificador de audio también, pero para un circuito integrado. Se parece bastante al circuito, al amplificador operacional. Pero lo que quiero recalcar aquí es que ya existen, ya se venden circuitos integrados simples de 8 pines que ya están predispuestos para hacer amplificadores de audio de forma definida. Por ejemplo, podemos comprar el M386, que es un integrado de 8 pines, junto con los componentes que están por aquí. Yo asumo que se lo ha de alimentar, en este caso se observa que es con tierra y unos 9 voltios debe ser suficiente, y un parlante de unos 0,5 vatios. Y efectuando esta conexión y mandándole una señal de audio, porque puede ser de un teléfono, ya podría estar trabajando este pequeño amplificador de sonido. Claro que no generará mucho ruido, ¿no? Porque yo asumo que es de bajo batiaje. Recuerden que para poder tener mucho más sonido, recuerden que potencia es igual a voltaje por corriente. O incrementan el voltaje o incrementan la corriente. Entonces se tendría que averiguar cuál es el voltaje máximo que soporta este integrado para ver cuánto se le puede suministrar para que tenga más potencia el amplificador de sonido. También se debe tener en consideración que nunca un amplificador ya sea de voltaje, nunca va a entregar más voltaje que el voltaje que le entrega la fuente, porque ese es el punto de los amplificadores. Aprovechan la potencia o el voltaje que les entrega la fuente para poder amplificar. Ya, ahora vamos a revisar algunas de las características de un amplificador. Impedancia. Ya sabemos que la impedancia es la posición que presenta una trayectoria al paso de la corriente alterna. La impedancia de entrada de un amplificador debe ser al menos 10 kiloohms. La impedancia de entrada entonces debe ser alta, la impedancia de entrada. Eso tiene muchas razones por las cuales la impedancia de entrada debe ser alta. Porque recuerden que las señales de audio o lo que se desea amplificar debe ser una señal muy pequeña. Entonces si tuviese una impedancia de entrada baja, esta señal muy pequeña se perdería solo con esa impedancia baja. Pero como tiene una impedancia de entrada muy alta el amplificador, entonces la señal muy pequeña no se va a perder en cuestiones de esa impedancia. Factor de amortiguación. Indica la relación entre la impedancia de salida del amplificador y la impedancia nominal del altavoz. Y la impedancia nominal del altavoz al que va conectado. Cuanto mayor sea el factor de amortiguamiento, mejor. Por encima de los 200 es lo que se recomienda. Potencia de salida. Es la cantidad de energía. ¿Qué es la potencia de salida? Es la cantidad de energía que se puede introducir en la etapa de potencia antes de que se distorsione en exceso o de que pueda sufrir los desperfectos. ¿Sí? Ganancia. ¿Qué es la ganancia? Es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada de la señal. Si la potencia de salida es de 40 vatios y la entrada es de 20 vatios, la ganancia es de 2 decibelios. ¿Por qué? Se divide 40 dividido para 20. 0 con 0 se va, la mitad de 4, 2. Me quedará el 2 solamente. Entonces 2 me queda ahí de esa manera los 2 decibelios. Porque se divide la potencia de salida dividido para la potencia de entrada. Y eso que nos da, nos resulta como la ganancia. Ya. Vamos ahora al otro tema. Multivibradores. ¿Qué es esto? Los circuitos multivibradores, denominados también circuitos de conmutación regenerativos, presentan muchas aplicaciones como generadores de señales, circuitos de retardos y circuitos de temporización. Son elementos con memoria, es decir, la salida no depende de la entrada en ese mismo instante de tiempo. Clases de multivibradores.
Multivibradores pueden ser multivibradores a transistores, multivibradores de circuito de disparo y multivibradores con operacionales. Los multivibradores a transistores pueden ser aestables, es decir, que no tienen un estado estable, monoestable, quiere decir que tienen un solo estado estable, y biestable, que quiere decir que tienen dos estados estables. También los multivibradores con operacionales pueden ser aestable, monoestable y biestable. Multivibradores a transistores. Para estos circuitos, los transistores van a trabajar en modo de conmutación, es decir, en zona activa o zona de corte. Recuerden que los transistores pueden trabajar en zona lineal, en zona activa, en zona de corte y en zona de abiertos. En este caso solo vamos a trabajar en zona de corte y zona de abierto. O sea, o el transistor conduce o no conduce. Ya, primero, multivibrador aestable. Es un circuito generador de onda cuadrada donde la frecuencia de la onda depende de la carga y descarga de los condensadores. Dispone de dos salidas desfasadas 180 grados, es decir, cuando una está en alto, la otra está en bajo. ¿Sí? Ya, desde aquí nosotros podemos entender que se está generando una señal PWM, es decir, una señal cuadrada. Eso es lo que dice aquí, una onda cuadrada. ¿Qué es una señal cuadrada? Una señal cuadrada es una señal que va a estar arriba, abajo, es decir, una señal que solo va a tener un estado de alto y bajo durante un cierto periodo de tiempo. ¿Sí? Estas señales se van a encontrar aquí, en la salida BS2 y en la salida BS1. Y como dice la teoría, van a estar desfasadas 180 grados, es decir, cuando una esté en alto, la otra va a estar en bajo. Así es como va a trabajar este circuito. Ya, entonces ahora lo siguiente que se debe tener en consideración es que la frecuencia a la que se van a dar estas oscilaciones depende de la carga y descarga de los capacitores C1 y C2. Y tratando de entender la conexión cruzada que se encuentra aquí, se entenderá que cuando un transistor está en zona de corte, el otro está abierto y viceversa. Ya, multivibrador monoestable. Tiene un estado estable y otro metaestable. El circuito inicialmente se encuentra en reposo en su estado estable y al aplicarle una excitación exterior llamada disparo cambia al estado metaestable, para transcurrido un tiempo volver al estado estable o de reposo. Ya. En este caso se observa que a diferencia del circuito anterior, este de aquí solo cuentan con un capacitor, que vendría a ser el de acá. Entonces, ¿cómo trabaja este circuito? Se le debe alimentar por este terminal del BC, y en cuanto el capacitor empiece a cargarse, pero el capacitor naturalmente se va a cargar y descargar, cuando empiece a cargarse va a activar este transistor. Al activar este transistor aquí se va a pasar de una señal de alto a bajo, porque se va a aterrizar. Pero cuando este capacitor se descargue, ya no se activa este transistor, sino que se activa el de acá, porque se activa por la señal BCC de la de acá. Entonces, de esta manera va a trabajar este otro transistor y la señal del BS1 va a cambiar. Entonces, de esa manera se van a estar generando también señales cuadradas en BS1 y BS2, pero con una naturaleza distinta a la del anterior. Como dice la teoría, tiene un estado estable y otro metaestable. El circuito inicialmente se encuentra en reposo en su estado estable y al aplicarle una excitación exterior llamada disparo, cambia el estado metaestable para transcurrir un tiempo volver al estado estable o de reposo. Ya, siguiente, multivibrador biestable. Aunque el circuito sea simétrico, es imposible que sean completamente iguales. Esto hace que un transistor conduzca antes que otro. Por consiguiente, un transistor se va a encontrar en corte y otro en saturación. El circuito permanecerá indefinidamente en un estado estable, hasta que se aplica un impulso de disparo que provoque el cambio de estado. Entonces permanecerá en ese otro estado indefinidamente hasta un nuevo disparo. Ya se puede observar que el circuito es muy parecido al anterior,
pero en este caso no cuenta con transistores. Entonces, de igual manera, en BS1 y BS2 se van a generar señales que pueden ser señales cuadradas. Circuito de disparo. Este circuito sirve para producir un impulso de disparo que sirve para cambiar el estado estable de un multivibrador. Multivibradores con operacionales. El operacional ha de presentar retroalimentación positiva con el cual trabaja en zona de saturación. Y aquí he colocado esta regla de correspondencia que ya la habíamos revisado, que es la regla de correspondencia con la que se rigen los amplificadores operacionales cuando no tienen retroalimentación. Se rigen entonces, se comprende de esta manera. Si el voltaje B más es mayor que B menos, a la salida va a salir un voltaje positivo. Si el voltaje B más es menor que B menos, al pin de salida va a salir un voltaje negativo. Teniendo esto como base, se entenderá que se tendrán distintas configuraciones para tener distintos multivibradores a partir de amplificadores operacionales, como el que se encuentra aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos el A estable. No tiene estado estable. Y este de aquí se rige por la carga y descarga de este capacitor. Una vez que el capacitor se carga, se sucederá que el voltaje B menos será mayor que B más y tendremos aquí un voltaje negativo a la salida. Pero si se descarga, el voltaje B menos será menor que el de B más y aquí tendremos un voltaje positivo a la salida. Y de esa forma se generará una señal cuadrada en la salida. En cambio, el EK trabajaremos con un capacitor y con un diodo. Entonces el ciclo de carga y descarga será diferente. Y por el hecho de ser diferente el ciclo de carga y descarga y la frecuencia de carga y descarga, se obtendrá una señal cuadrada a la salida distinta. Y en este último, que es un biestable, significa que tendremos dos estados estables, dos estados diferentes. En cambio, este de aquí se encuentra rigido a través de unas resistencias, en la cual tenemos una resistencia R3 para el punto B, para la señal de entrada menos, y una resistencia R1 para la de más. También se encuentra retroalimentado. Ya. En la siguiente clase vamos a profundizar un poco más al respecto de esto y, de ser posible, también efectuaremos una simulación. Muchas gracias.